A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Se ha terminado la primera parte de la selección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Son los candidatos y candidatas que la Junta Nominadora estará presentando al Congreso Nacional, quien será finalmente quien elija los próximos 15 magistrados y magistradas. ¿Cómo se valora lo que va hasta ahora del proceso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo elegir una Corte Suprema de Justicia que responda a las expectativas de la ciudadanía? Le saluda José Peraza. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Y saludamos a quienes nos siguen a través de la radio y nos siguen también a través de las redes sociales en vivo, a través del Facebook Live de Radio Progreso. Hoy me place presentarles a nuestro invitado. Es el licenciado Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE. Además es observador del proceso de selección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Peraza, a toda la audiencia, la gran audiencia que tiene este programa. Para mí es un placer poder compartir algunas ideas y sobre todo algunas observaciones que tenemos como misión nacional de observación que la conforma la Coalición contra la Impunidad de Honduras y la plataforma Somos Muchas. Y dentro de esta, pues el CIPRODE me ha designado a mí para que pueda participar en este proceso. Muy bien. Usted como observador de sociedad civil, ¿cómo valoran lo que hasta ahora se ha hecho en la Junta Nominadora? Sí, bueno, primero habrá que hacer una valoración general y después entrar a algunos tópicos, ¿no? Nosotros consideramos, es más, desde que se empezó a discutir cómo sería el procedimiento para la elección de esta nueva Junta, de esta nueva Corte Suprema Nacional de Justicia, nos pareció muy importante vigilar cuál era el decreto que iba a regular el funcionamiento de esta primera instancia, que es la conformación de la Junta Nominadora. Nosotros y nosotras consideramos que inicialmente la ley aprobada para la conformación y el funcionamiento de la Junta Nominadora es una ley buena. Sabemos que se quedaron en el camino y en la discusión en el Congreso Nacional algunos elementos que hubieran sido mucho mejores, que hubiera blindado más el actuar de esta Junta Nominadora, pero consideramos que tienen un marco jurídico aceptable para poder desarrollar su trabajo. Luego también recordemos muy brevemente el proceso de conformación de esta Junta Nominadora. Recuerde que hay unos sectores que eligen a sus representantes y hay otras instancias que simple y sencillamente designan, ¿no? De manera directa. Por darle un ejemplo, ¿no? La Corte Suprema de Justicia designa a las personas, ¿no? O sea, ahí las personas que están ahí están designadas por el actual presidente de la Corte. Al igual que el CONADE, por ejemplo, que nosotros hubiéramos esperado que se hubiera excusado la titular del CONADE y hubiera designado a alguien más, por una serie de cuestionamientos que existieron alrededor de ella. Pero también hubieron otros sectores que fueron electos por asambleas e incluso por elecciones, ¿no? En el caso del Colegio de Abogados de Honduras, realizó una elección entre sus afiliados y afiliadas. En el caso de las organizaciones de sociedad civil, se desarrolló una asamblea con mucha concurrencia y mucha expectativa. Y así podemos mencionar. Pero también digamos que este proceso de conformación de la Junta Nominadora nos pareció que fue muy publicitado, muy acompañado. Eso nos pareció positivo y creemos nosotros que, aunque reitero, creemos que algunas personas pudieron haberse excusado de participar, creemos que hay una Junta Nominadora conformada en debida forma. Dicho esto, en general nosotros consideramos que el trabajo de la Junta Nominadora ha sido un trabajo arduo, sobre todo en esta primera etapa.
que ha significado su organización interna, que ha significado reglamentos, construcción de instrumentos, herramientas, procedimientos, y también la propia convivencia. Recuerden que son 7 sectores diferentes que llegan a esa mesa con diferentes intereses. Y bueno, y generar la gobernabilidad de esa mesa también ha sido un elemento importante. Una segunda valoración general, también nosotros consideramos, y a partir de la ley aprobada, que el proceso de veeduría, observación y transmisión de las sesiones de la Junta Nominadora son elementos claves de esta nueva Junta Nominadora. Y que ha existido, reitero también, un acompañamiento de muchas instancias de observación y que en la mayoría de las sesiones se han transmitido y nos parece positivo. Un tercer elemento también muy general, y con esto concluiría lo general, es que la Junta Nominadora en esta primera etapa ha demostrado un espíritu de cuerpo, digamos, de armonía, para poder desarrollar la tarea que tienen, la importante tarea que tienen de aquí a enero 2023. Aunque también ha sido evidente en algunos momentos los diferentes intereses que ahí privan y cómo ya visualizamos desde la observación cómo existe un claro grupo, digamos, dentro de las 7 representaciones, hay al menos 2 o 3 grupos con diferentes intereses que se van marcando por algunas decisiones que en el desarrollo de la conversación podemos ir conversando sobre esto. Sí, Carlos, usted como miembro de esta misión nacional de observación, ¿cuál es la función que realiza un observador? Sí, bueno, miren, nosotros como Coalición contra la Impunidad y la plataforma Somos Muchas hemos definido un proceso de observación y veeduría de todo el proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha implicado desde el seguimiento de la aprobación de la ley de la Junta Nominadora y concluirá con la elección que tiene el Congreso Nacional en el mes de enero. En ese marco nosotros hemos definido 3 procesos muy importantes alrededor de esto y por eso para responder su pregunta, ¿no? Un primer proceso es una veeduría permanente. ¿A qué nos referimos? Nuestra misión de observación tiene una serie de personas que acompañan, por no decir 24/7, las sesiones y las actividades que tiene la Junta Nominadora. ¿A qué nos referimos? Hay un grupo de compañeros y compañeras que están jugando casi el mismo papel de un nominador. ¿A qué me refiero? Participan en todas las actividades. Recuerde también que la veeduría implica una observación rigurosa de todos los elementos que ahí pasan, no solamente los elementos públicos o las actas que definen los acuerdos finales de las sesiones, sino de todos los elementos que pasan adentro, alrededor y fuera del desarrollo de las sesiones. Nosotros tenemos una serie de compañeros y compañeras que lo están haciendo. Por darle un ejemplo, nuestra misión de veeduría concluyó empezó el 31 y concluyó su jornada el día 1 de octubre a las 2:30 de la mañana, hasta que se firmó el acta de cierre de la recepción de postulantes, ¿no? Y así estamos de manera permanente. Entonces, ese es un elemento que tenemos claramente. Estaremos dando informes periódicos de las diferentes etapas. En este momento se ha cerrado una segunda etapa de la Junta Nominadora, entrando a una tercera. Y también tendremos un informe final junto con una acción de rendición de cuentas públicas que desde ya hemos comunicado a la Junta Nominadora que deberá, y hemos invitado, ¿no? Esperamos nosotros que acepten esa invitación a una rendición de su trabajo, una rendición pública de su trabajo junto con nuestro informe de veeduría en enero después de haber presentado la lista. Ese es un primer momento. Un segundo momento que tenemos también desde esta alianza de la coalición y la plataforma Somos Muchas es un acompañamiento, pero también auditoría permanente
de la labor que realizan nuestros representantes ante la Junta Nominadora. El licenciado Tomás Andino, por parte del Comité de la Libertad de Expresión, y la abogada Marta Dubón, de la Asociación de Jueces por la Democracia, son los representantes de la sociedad civil ante la Junta Nominadora, y nosotros también tenemos un grupo de acompañamiento y auditoría de su actuar. Nosotros lo mencionamos en la Asamblea de Sociedad Civil como coalición y plataforma. Hemos acompañado esta postulación de estas dos personas, pero hacemos la postulación con el compromiso de que también haremos una auditoría permanente de su actuar. Y en efecto, ese es parte del trabajo que nosotros hacemos, de ir revisando etapa por etapa y ver el accionar y revisar y dar recomendaciones inmediatas a nuestros representantes ante esta instancia. Y un tercer elemento es el posicionamiento público político que debe tener. Nosotros consideramos, a diferencia de hace 7 años, donde la representación de sociedad civil fue asaltada por un grupo lastimosamente con otros intereses, no con los intereses de justicia, fuimos excluidos como sociedad civil de todo el proceso. Y para este año y para esta oportunidad consideramos nosotros que es muy importante que el posicionamiento público político de las instancias de sociedad civil quede muy marcado durante todo el proceso, y es parte de lo que estamos haciendo. Así que eso es lo que hacemos. A muchos integrantes de la Junta Nominadora les incomoda nuestra presencia, debo decirlo como tal. No les gusta cuando cuando rendimos comunicados públicos, tweets, posts de Facebook. Hay una alergia porque los estamos vigilando, y ese es nuestro papel. Así que en medio de eso estamos, pero reitero, estamos amparados en ley, la ley de la Junta Nominadora, pero también estamos amparados en todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana que nos avala para hacer este proceso. Reitero, aunque incomodará, y cada vez incomodará más, porque estamos entrando a etapas cada vez más sensibles. ¿Hay gobernabilidad en este momento en la mesa de la Junta Nominadora? Podemos decir que hasta este momento hay una tensa gobernabilidad. Solo recordemos que la estructuración interna de la Junta Nominadora se da vía un sorteo. Sí. Se sorteó la presidencia, la secretaría y la vocería de la Junta Nominadora. Recordemos que la presidencia está a cargo del Colegio de Abogados, la secretaría, y menciono los sectores, porque es importante recordar que son representaciones sectoriales. Claro, estos sectores están representados por personas, pero la representación y la responsabilidad también es sectorial. La presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, la secretaría, las centrales obreras de trabajadores, la vocería, la Corte Suprema de Justicia. Y hay un cuarto elemento dentro de la estructura interna que no es sorteada, sino que se decide dentro de la Junta Nominadora, que es una secretaría técnica. Y en la elección de la secretaría técnica pudimos observar una primera evaluación de cómo están los sectores o los pesos al interno de la Junta Nominadora. La sociedad civil se postuló para tener la secretaría técnica de la Junta Nominadora, y también el COET se postuló para esto, ¿no? Siendo por votación 4-3, teniendo al COET electa como secretaría técnica de la Junta Nominadora. Y debo mencionar un elemento particular, ¿no? Esa votación precisamente que no fue transmitida en vivo, porque en ese momento la Junta Nominadora no estaba transmitiendo en vivo sus sesiones, solo estábamos los observadores y las grabaciones de audio que hicimos, las misiones de observación. Tuvo que repetir la votación porque hubo un despiste por parte de una integrante de la Junta Nominadora que estaba resolviendo algo de un cumpleaños o algo por teléfono, ¿no? Entonces, pero había una claridad de 4-3, digamos, y en este momento repite una vez más el COET dentro de la Secretaría Técnica de la Junta Nominadora. ¿Cómo es esta gobernabilidad? Mire, hay al menos 2 procesos que se desarrollan, ¿no? Hay una serie de decisiones que se toman por acuerdo unánime, que ni siquiera se votan,
sino que hay, digamos, por aclamación de que todos y todas están de acuerdo con la decisión, y hay momentos de votación. Y casi siempre en los momentos de votación hay fricción. Hay fricción, es una fricción muy amable, deberé decirlo, pero es evidente donde hay puntos que no hay acuerdo, ¿no? Y también hay una tercera vía, que hay elementos que han ido postergando, que simple y sencillamente no se votan, tampoco se acuerdan, porque no hay unanimidad. Pero sí debo decir que el clima dentro de la Junta Nominadora es un clima hasta el momento de tranquilidad. Hemos observado algunos episodios que estamos evaluando como misión de observación, poder realizar algunas acciones, debo decirlo como tal, pero que hasta el momento entre los nominadores y las nominadoras hay un ambiente de armonía, han tenido mucho trabajo, también eso ha generado que haya un espíritu de cuerpo, pero reitero, con evidentes en algún momento diferencias, en algún momento fricciones y en algunos momentos votaciones donde el 4-3 se imponen. Sí. ¿Cuál ha sido la clave para que, digo, en medio de la tensión, pero aún se mantengan esa gobernabilidad en la mesa? Dice que yo debo apuntar aquí algunos elementos, puntualizaré y me detendré en algunos, ¿no? Creo que a partir de la transmisión de las sesiones, hay evidentemente miembros de la Junta Nominadora que han mejorado su actuar. Me refiero en mejorado su actuar en que están más atentos a las sesiones, en que siguen las discusiones, se involucran, sus participaciones son de mucha altura. Reitero, sobre todo a partir de la exigencia que tuvimos desde sociedad civil, colocando una petición formal de que debía de transmitirse las sesiones, ha mejorado en ese elemento. Ese es un elemento, creo que, y también incide en todos los integrantes de la Junta de hacer su papel. Luego, no debo descartar de que hay un ambiente de una responsabilidad ciudadana importante. O sea, ha privado, digamos, que hasta el momento el sistema de justicia en el país, viendo todo el sistema y la Corte como parte de ese sistema, no ha cumplido con la expectativa de la mayoría de la población. Y creo que eso lo tienen claro todos los integrantes de la Junta Nominadora. Incluso, recuerden que la Junta Nominadora la integra la actual Corte Suprema de Justicia. Sí. Y hay un clima, digamos, de que debemos de hacer bien las cosas. Una persona, por ejemplo, el representante del CODES, ¿no?, que ha estado en muchos procesos, lo menciona reiterativamente, ¿no?, que siempre menciona, es que antes no se hacía esto, es que antes teníamos otro tipo de formas de llegar a acuerdos, es que antes no teníamos que hacerlo todo público y ahora sí, algunas veces hasta sorprendido lo dice. Pero creo que hay un sentimiento de que las cosas no están bien y deben de cambiar. Y un tercer elemento es que hay representaciones dentro de la Junta Nominadora que creo que han propiciado precisamente de que no se rompa la gobernabilidad al interno y se pueda cumplir con la tarea. ¿Y a qué me refiero con esto? La presidencia de la Junta Nominadora recaída en el Colegio de Abogados de Honduras ha tenido un manejo positivo de las tensiones, por ejemplo. Eso es un elemento importante que hay que recalcar. Otro es que diferentes sectores llegan muy preparados a las discusiones. Han existido discusiones, por ejemplo, sobre el tema de la investigación de los candidatos. ¿En manos de quién debería estar estas investigaciones? Y hubo un ofrecimiento de un país cooperante que quería hacer las investigaciones. Aquí existieron argumentos claros y contundentes, debo decirlo, por parte de la representación de sociedad civil, de los obreros y otras, sobre el tema de soberanía. Que cómo era posible que un organismo internacional quisiera hacer la investigación de las personas que se estaban postulando a la Corte Suprema de Justicia. Y así, reitero, creo que ha existido mucha preparación por diferentes sectores. Entonces, en la mayoría de las argumentaciones son sustentadas por ley, pero también por legitimidad,
y eso ha mantenido, reitero, cierta gobernabilidad. Pero definitivamente ya estamos observando que las tensiones van creciendo. El día de ayer hubo mucha tensión, ya en la etapa de revisión de las postulaciones sobre algunos criterios que tienen que ver con conflictos de interés, con lo estricto, ¿no?, de los requisitos, cumplimientos, tiempos, pruebas de confianza, quién las aplica, cuánto conocemos de estas personas, una serie de elementos que, reitero, irán generando mayor tensión y esperamos, porque nosotros como misión de observación, como coalición, lo que queremos es que esta junta nominadora haga bien su trabajo, que no lo haga tampoco despedazándose, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, como usted mencionaba en la introducción, la junta nominadora ha desarrollado sus primeras 2 etapas, diría yo. La primera era de organización interna, toda su reglamentación, y ha concluido el 31 de octubre con su segunda etapa, que era la recepción de las postulaciones. El 31 de octubre a las 11:59 se cerraron las postulaciones. Hay un lapsus del 1 de octubre del 1 de noviembre al 4 de noviembre, en que las personas podrán llevar algunas constancias que les hacían falta, que comprobaron de que estaban en trámite, de este tipo de documentos. En la etapa que hemos entrado a partir del 1 de noviembre es la etapa primero de revisión documental. Ya existió una primera etapa de revisar documentos a la recepción de estos, pero en este momento hay una etapa de revisar de manera exhaustiva, por un lado, el cumplimiento de la ley, por otro lado, el cumplimiento de los requisitos dentro del protocolo definido en el reglamento interno de la Junta Nominadora, y luego dilucidar algunos elementos como los que le mencionaba sobre casos específicos. Esa revisión documental tiene un tiempo tope hasta el sábado, porque el sábado la Junta Nominadora debe de hacer la publicación oficial de quienes entran al proceso de revisión y evaluación para la nómina de los 45. Esa revisión documental está ocurriendo en este momento. La Junta está en una sesión permanente que no está siendo transmitida, valga la aclaración, y que está revisando documentos. Tenemos entendido que el día de mañana tendrán de manera pública, atenderán los casos específicos donde haya controversia o donde no haya unanimidad. Después de esa etapa, después de la publicación de los nombres, porque en este momento hay 185 personas que se postularon, de esos 185 deberá haber un listado donde quienes entran a la siguiente etapa, vienen al menos 3 elementos que son claves y que nosotros como misión estamos vigilando fuertemente. Número 1 es el desarrollo de pruebas de confianza. Las pruebas de confianza incluyen pruebas toxicológicas, pruebas de conocimiento e investigación. Y la investigación tiene que ver con investigación patrimonial. Esto se reserva, reitero, única y exclusivamente a las personas que pasen la revisión documental. ¿Y qué nos preocupa un poco? Y la prueba psicométrica, se me olvidaba también. ¿Qué nos preocupa un poco? Que la Junta Nominadora ha sido muy hermética, o al menos muy sensible, con brindar información sobre el desarrollo de estas pruebas. ¿A qué nos referimos? Hoy hubo una discusión acalorada, por ejemplo, sobre el tema de la prueba psicométrica. Un sector de la Junta Nominadora había propuesto que la prueba psicométrica la realizara el Colegio de Psicólogos de Honduras. Pero otros sectores dentro de la Junta Nominadora apostaron por que la realizara la Superintendencia de Pruebas de Confianza del Estado de Honduras, que es una instancia adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Hay dudas enormes sobre la confianza que se le puede tener a este órgano, si ustedes recuerdan, creado en los gobiernos pasados, y con muchos cuestionamientos sobre la efectividad que tuvieron alrededor de su gestión. Pero como acuerdo,
como acuerdo de junta nominadora, será la Superintendencia de Pruebas de Confianza quien desarrolle el proceso, pero un elemento importante, y también pensando en posibles impugnaciones, es que quienes desarrollen las pruebas psicométricas deben de ser profesionales de la psicología colegiados. No pueden ser capitanes, no pueden ser comandantes, deben de ser profesionales de la psicología acreditados. Ante esto, nosotros hemos colocado una petición de acceso a la información pública como misión para conocer precisamente quiénes van a desarrollar este proceso. Y así le puedo mencionar sobre las pruebas toxicológicas, sobre las revisiones patrimoniales y otros elementos. Así que los postulantes, que todavía no se ha publicado, pero los postulantes deberán de prepararse para la siguiente semana, tener la disponibilidad de tiempo, porque van a ser llamados para estas pruebas. Y ese, digamos que será un tercer filtro importante. Una vez entregados los resultados de estas 3 pruebas, la Junta Nominadora emitirá un nuevo listado de personas que pasan este filtro y pasarán a la parte de entrevistas y a una etapa muy importante para la ciudadanía, que es la etapa de el espacio donde habrán la posibilidad de colocar impugnaciones, tachas y denuncias sobre los candidatos que vayan avanzando en el proceso. Muy bien, muy bien. Y ya estoy cerrando esta entrevista, Carlos, pero quisiera escuchar una valoración suya sobre la presencia en este listado de 6 postulantes que son actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo valoran ustedes como observadores? Sí, mire, el día 31 fue un día interesante en el lugar donde se estaban recibiendo, ¿no? Pudimos ver funcionarios actuales, exfuncionarios públicos, varios presidentes del Colegio de Abogados, abogados o notarios que representan a la empresa privada de manera muy clara, y otros personajes, ¿no? Pero definitivamente la decepción más grande que tuvimos como ciudadanos y ciudadanas que estamos acompañando este proceso fue ver llegar algunos, y en algunos casos sus representantes, de actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros consideramos de que esto insulta a la ciudadanía. No es posible que exista una intención que una actual junta que tuvo en sus manos la posibilidad de hacer justicia en este país en varios ámbitos, quiera reelegirse. Nos parece lamentable, pero también reconocemos que si ellos cumplen los requisitos, pues que entren a la selección, pero claro, ya desde este momento hay una serie de sectores que está preparando impugnaciones, tachas y denuncias para estas personas, en primer lugar por el actuar dentro de sus salas, pero en segundo lugar en su actuar como cuerpo colegiado, por ejemplo, en decisiones como la reelección presidencial, pero también una serie de violaciones a derechos humanos e injusticias que esta Corte Suprema de Justicia que está saliendo ha incurrido y que nos parece lamentable. Reitero, la ley, si ellos cumplen los requisitos, pues que entren al proceso, pero definitivamente en diferentes etapas consideramos nosotros que deberán de quedar en el camino. Y si esto no es así, lamentablemente entonces significa que los juegos de intereses y los poderes fácticos siguen actuando en el país. Carlos Sierra, ha sido un enorme placer tenerlo con nosotros en un proceso que es tan importante y trascendental para el país y que, bueno, es un proceso que continúa y esperamos seguir teniéndolo presente para que nos siga dando sus valoraciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y definitivamente hay que seguir este proceso. A cada 7 años nos jugamos la justicia en el país y creemos nosotros que hay un contexto de oportunidad, pero así como hay un contexto de oportunidad, también recordemos que hay poderes fácticos que siguen en esto y que si nosotros como sociedad civil no podemos detenerlos, pero sí vamos a evidenciar claramente cuando se quiera torcer la ley y cuando sean evidentes estos pactos entre poderes. Así que muchas gracias por la entrevista y esperamos poder acompañarnos nosotros o otras compañeras
que estén en el proceso de observación. Gracias. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, y observador del proceso de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Agradecemos su análisis, sus datos, sus reflexiones en este espacio de análisis. Muchas gracias a ustedes por su atención. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.